Bueno, muy bien, como decíamos antes, estamos en contacto a través de nuestro móvil con el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, el doctor Fernán Quirós. Hola, doctor Quirós, ¿cómo le va? Gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenas tardes, por favor, gracias por invitarme. No, es un placer tenerlo en el programa y preguntarle, doctor, a propósito de la noticia del día, ¿no? Hay retraso en la producción en escala en Rusia de la vacuna Sputnik. De hecho, el avión que iba a buscar 600.000 dosis va a venir con 220.000, que en definitiva son 110.000 vacunas. No estamos cumpliendo con lo que se había planteado el gobierno nacional. ¿Cuál es la situación en la ciudad de Buenos Aires? ¿Cuánta gente se vacunó del sistema de salud? ¿Cómo van a ser los próximos pasos? ¿Va a seguir priorizándose a la gente que trabaja en el sistema sanitario? Porque leí por ahí que iban a incorporar a mayores de 70 años en una nueva etapa. Sí, eso sería la nueva etapa, ¿no? Nosotros hemos sido muy prudentes en la comunicación porque sabemos perfectamente que la complejidad de la producción, la logística y la entrega de estas vacunas tiene múltiples pasos donde potencialmente puede haber problemas. Por eso siempre hemos dicho, hay 6 etapas de vacunación para la Ciudad de Buenos Aires para los grupos de riesgo. La primera etapa son trabajadores de la salud, la segunda mayores de 70 años e institucionalizados en geriátricos, la tercera personas de 60 a 69 años, luego los grupos estratégicos y luego de los grupos estratégicos las personas de 18 a 59 años con enfermedades acompañantes y por último los estratégicos locales, los del gobierno local, regional. De manera que nosotros decimos, al día de hoy hemos recibido 24.300 vacunas del primer componente, han sido totalmente aplicadas a los trabajadores de la salud de la primera línea, no tenemos ninguna sola vacuna residual y estamos aplicando el segundo componente que nos entregaron el 19 de enero. Con esos 24.300 pudimos vacunar a la primera línea, los que son de terapia intensiva y de las guardias. Ahora, con esta segunda entrega, empezaremos la vacunación del resto de los trabajadores de salud de todo el sistema de la ciudad, público, privado, seguridad social, nacionales, universitarios. ¿Cuántos suma su universo, doctor? ¿Cuántos son en total? Lo que ustedes consideran todos del sistema sanitario. El universo remanente son 130.000 personas que por supuesto que potencialmente se podrían vacunar todas, pero es una proporción de ellos los que la van a aceptar. De ese universo vamos a recibir ahora, con esta entrega que nos han comunicado, algún número un poco inferior a 10.000 vacunas. Con lo cual nosotros vamos a empezar el lunes que viene la campaña de vacunación con esas 10.000 vacunas y le iremos informando a la ciudadanía, de todas maneras todo el mundo lo va a ver porque es muy público, las nuevas entregas que pudieran venir en los aviones futuros y en la medida que esos aviones lleguen avanzaremos con esta primer campaña que es completar a todos los trabajadores de la salud. Una vez terminado eso, que seguramente requeriremos 1 o 2 vuelos más para poderlo hacer, los vuelos subsiguientes van a estar dedicados a los mayores de 70 e institucionalizados. Nosotros ya comunicamos en detalle cómo va a ser esa estrategia, pero hemos aclarado que solo los turnos actuales que damos es para trabajadores de la salud, porque es lo que tenemos en esta etapa, y cuando tengamos los nuevos vuelos iremos abriendo la inscripción para mayores de 70. En diciembre el gobierno nacional había dicho que para enero, el 31 de enero, ya tendríamos que tener vacunadas 5 millones de personas, o sea que íbamos a recibir 10 millones de vacunas para 5 millones de personas. Apenas hemos recibido 600.000, estamos menos del 10%, cerca del 7 o el 8% de lo que se había planificado para enero. Creo que mañana o pasado va a ir el ministro de Salud, Ginés González García, o tiene que responder la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. ¿Qué le han dicho a usted, Quirós, desde el Ministerio de Salud de la Nación respecto a este retraso que hay en la entrega de vacunas de parte de Rusia? Nosotros la información que tenemos es muy similar a la información pública. Nos han dicho que ha habido alguna dificultad en el proceso productivo y logístico del fondo ruso de inversión y por lo tanto que le han confirmado este primer empaque de 220.000 dosis, que son, como bien vos dijiste, 110.000 del primer componente y 110.000 del segundo, sí, y que esperan en los próximos días mantener un ritmo de entrega a la velocidad de la producción. Pero no tenemos ninguna otra información diferente a la que ustedes tienen. Doctor Quirós, en respecto de las entregas de las vacunas y la información que se viene dando a nivel, digamos, nacional, que primero hablaba de un número de vacunados que a esta altura del año iba a ser muy superior al que efectivamente está haciendo. ¿Usted cree que no se está midiendo el impacto emocional que eso puede tener en la gente que se ilusiona con la llegada de una vacuna
y todavía ese escenario, digamos, de una vacunación más masiva está tan lejos, digo, después de casi un año de cuarentena, de una vida muy difícil, que se aleje tanto el número. Pues ese es un punto muy importante de nuestro juicio y por eso nosotros en la comunicación de la ciudad siempre hemos sido muy prudentes y sobre todo hemos insistido el primer día. La comunicación de tanto de la pandemia y su epidemiología como de las soluciones médicas de diferentes tratamientos o vacunas, nosotros insistimos que nuestra mirada es que debe ser eminentemente técnica, porque tiene un montón de detalles y sutilezas de conocimiento específico que requieren conocer en cada momento cuál es la comunicación apropiada. Por eso nosotros hemos dicho, nuestra campaña de vacunación primero tiene etapas bien definidas, no es que todo el mundo se puede inscribir y con diferentes características, tiene etapas bien definidas, porque no queremos que haya ninguna duda de cuál es el grupo que se tiene que vacunar en cada momento y no haya ninguna confusión al respecto. Y segundo, hemos sido muy prudentes con la comunicación de cuándo le toca a cada persona, porque lo que vos decís es muy importante, generar expectativas. Esta es una enfermedad que hay dos cosas que hay que evitar y que naturalmente a la gente rápidamente las busca emocionalmente. Hay que evitar tener una expectativa de algo que no se vaya a cumplir y hay que evitar que la gente rápidamente frente a la angustia busque un culpable. Porque si estamos buscando culpables o soluciones mágicas, no estamos haciendo lo más importante que tenemos que hacer, que es del lado del gobierno rastrear y testear y aislar, y del lado de la ciudadanía estar decididos cada día a hacer un esfuerzo para cuidarse individual y colectivamente. Y ahí es donde tiene que estar el foco de toda la ciudadanía. Doctor, para seguir con el tema de las vacunas, sobre todo las vacunas Sputnik, ¿cómo ve usted como ministro de Salud de un distrito importante? Además, digamos, el área metropolitana fue el área más castigada por la cantidad de contagios en un momento, fue epicentro de los contagios, que la estrategia del gobierno nacional, por lo menos hasta ahora, yo no digo que vaya a ser distinta más adelante, parece ser que vamos a atravesar todo este verano abrazados a un solo laboratorio, que es el Gamaleya, el Sputnik, y no abrimos o no pudimos contratar otras vacunas de otros laboratorios. ¿No afecta eso la posibilidad de tener una campaña de vacunación mucho más extensiva? Y digo esto porque, por ejemplo, nos contaba Ceci Devana el otro día, el personal judicial no quiere volver a trabajar a tribunales hasta estar vacunado. Los docentes plantean algo similar. Digo, todos los sectores quieren la vacuna para volver a la normalidad y la vacuna es un bien escaso y encima nosotros estamos comprando una sola vacuna que tiene problemas de producción. ¿Cómo lo analizan ustedes eso? Bueno, nosotros dijimos desde el primer día, ya por noviembre o octubre, cuando se discutía este tema, que nos parecía que la mejor estrategia era diversificar las estrategias de compra. Cosa que te hago una pequeña corrección a lo que vos dijiste, porque sí. La Nación ha logrado 3 contratos, no uno. Ha logrado el contrato con AstraZeneca y ha logrado el contrato con Yo dije que Covax, vamos a pasar el verano solo con la Sputnik. Por eso digo, porque los contratos están, claro, pero la vacuna no. Por eso. Efectivamente, porque decididamente hay una demanda de todo el mundo de las vacunas. Naturalmente los países más desarrollados han tomado la delantera en las inversiones multimillonarias allá por abril, mayo y junio del año pasado y naturalmente a los países intermedios del mundo le ha quedado el esfuerzo de conseguir contratos y eso es lo que está pasando hoy en la Argentina. Te diría que la producción de AstraZeneca debería haber terminado previamente, de hecho estaba previsto que esté más disponible previamente, ha tenido problemas de producción, como lo han tenido todas las vacunas, porque también le pasó a Pfizer, también le pasó a Sputnik y también le pasó a AstraZeneca, ¿no? Estos procesos de fabricación son muy complejos. Casi todos los fabricantes de vacunas han vendido casi toda la producción del año 2021 en el último cuatrimestre del 2020. Es decir, que estaban vendiendo lo que todavía no habían fabricado. Y la fabricación tiene delicadezas y tiene dificultades que a veces aparecen y los lotes no siempre son los que uno espera. Así que este es un tema muy complejo que requiere de mucha prudencia comunicacional y por eso yo insisto en el concepto. Aquí la principal vacuna que tenemos todos es continuar con nuestro cuidado del barbijo, la distancia y llevar las actividades al espacio abierto. Ese cuidado no lo tenemos que dejar y tenemos que ir acompañando el proceso de vacunación en la medida que podamos. Fernán, justamente hablando de cuidados, uno de los cuidados más importantes también es el tema del testeo
Y justamente la ciudad está haciendo una campaña importante con respecto a las personas que vuelven de vacaciones hacia la ciudad y este test de antígenos que también por momentos es cuestionado por la cantidad de negativos que quizás arroja al no ser tan sensible o algo más o menos es lo que se alega con respecto a estos tests que son rápidos. Sí, permitime corregirte, pero tampoco quiero corregirte porque no es tu área de conocimiento. Pero, digamos, los test de antígeno tienen una sensibilidad que es muy similar, apenas pierden algunos puntos sobre las PCR. Lo que hay un trabajo muy reciente que ha abierto el conocimiento sobre este aspecto que es muy importante. El antígeno pierde sensibilidad cuando pasan una de dos cosas. O la carga viral del paciente es muy bajita, o el paciente ya está curado y le queda esa PCR positiva residual que no significa ninguna infectividad. Entonces, al revés de lo que vos estabas comentando, hoy por hoy lo que sabemos es que los grupos de personas que le daría positiva la PCR, pero no le da positivo el antígeno, son personas o que prácticamente tienen muy bajo riesgo de contagiar o que en realidad ya están curados de la enfermedad y la PCR es una PCR positiva residual de los restos del virus en las fosas nasales. De manera que hay mucha evidencia actual y cierta recomendación a que la utilidad en la búsqueda poblacional, no estoy hablando del testeo de una persona con síntomas o del manejo individual. Hay varios trabajos, uno del New England Journal of Medicine, que es la revista más prestigiosa del mundo, que recomienda el test de antígeno como estrategia de screening poblacional por estas características que te estoy contando. Fernán, ¿y cuántos días deben pasar? Porque esto también creo que es una duda que tiene muchísima gente con respecto a en la medida que uno tiene el contacto estrecho, ¿cuánto tiempo debe pasar para que el test arroje un resultado que sea por lo menos lo más verdadero posible o lo más cercano digamos, a la carga viral que tiene la persona? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que esta carga suba y el test arroje un resultado valedero? Bueno, a ver si lo puedo hacer sencillito. Las personas tienen un tiempo de incubación de el promedio entre 5 y 6 días, pero tienen un margen de poder ser hasta 10 o desde 2 a 10, es decir, tiene un margen grande, pero la gran mayoría está entre 5 y 6 días. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda en términos generales? Y hoy se han revisado esas medidas, hay nuevas recomendaciones en el mundo desarrollado y también el Ministerio de Salud de la Nación las ha modificado. Frente a un contacto estrecho que vos conocés el tiempo de exposición, es decir, que sabés el día que estuviste con la persona, frente a esa realidad, aislarte durante 10 días, ya no 14, durante 10 días es suficiente, pero si vos al 7º día podés hacerte una PCR, si la PCR es negativa, la probabilidad residual que seas enfermo es muy bajita. Entonces las recomendaciones hoy son, si vos estuviste en contacto, aislate 10 días. Si al 7º día te puede hacer la PCR y te da negativa, liberate del aislamiento. Doctor Quirós, le quiero hacer las dos últimas breves. El 17 de febrero van a volver las clases, por lo menos gran parte de las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires, conflicto gremial de por medio, pero me gustaría que usted, como máxima autoridad de salud de la ciudad, le hable a los padres. ¿Van a estar cuidados los chicos? ¿Van a haber protocolos estrictos? ¿Qué tienen que saber los padres a la hora de enviar a sus hijos a las escuelas como para que estén tranquilos? Y la segunda pregunta, doctor Quirós, le quería preguntar sobre Formosa. ¿Cuál es su mirada sobre la política sanitaria que se está tan discutida estos días en esa provincia del norte? Pero vamos por las escuelas. Bueno, lo importante para los papás es los niños necesitan la sociabilización y el espacio escolar para construir su proceso de neurodesarrollo, para mantener sus habilidades relacionales y afectivas y para mantener su capacidad de desarrollo intelectual. Entonces, lo que sabemos es que la presencialidad es esencial, sobre todo para los niños más vulnerables, que donde tienen mucho más dificultades para mantener el vínculo escolar, pero además en los entornos fuera de la escuela son menos facilitadores de su desarrollo. Entonces, lo primero es, la presencialidad es esencial para evitar el daño o minimizar
el daño que ya hemos cometido, que para algunos de los niños ya va a ser irreparable a lo largo de su vida, pero tenemos que achicar lo máximo a eso y retomar el vínculo escolar. Del otro lado, por supuesto que sabemos que los niños se enferman menos que los adultos. Cuando se enferman tienen una enfermedad menos grave, pero por supuesto que en la escuela potencialmente se pueden contagiar, como se pueden contagiar hoy por hoy en la dinámica social que todos los niños tienen. Entonces, para ello, lo que hay que hacer, como bien preguntaste, es intensificar al máximo los cuidados y los protocolos. Esta enfermedad contagia por las gotas que salen como la gotita bala cuando uno habla. Para eso el barbijo y el 1,5 metros son muy protectores. Puede contagiar por la aerosolización, es decir, el aire que queda flotando con carga viral, y para eso es esencial la ventilación. Y puede contagiar por el contacto de superficies contaminadas, y por eso es esencial el lavado de manos. Entonces, todos los protocolos en las escuelas tendrán un control de la distancia, el uso de barbijo, la ventilación apropiada y el lavado de manos. En aquellos lugares donde no se pueda lograr de manera apropiada, por razones de infraestructura, naturalmente vamos a mantener la educación a distancia mientras se puedan resolver esos problemas. Y a los docentes es muy importante el mensaje. Sabemos que este inicio escolar tiene que ser cuidado y nosotros vamos a intensificar y darles una propuesta de testeos sistemáticos y frecuentes a todos los docentes para que todos tengan la tranquilidad de que los estamos cuidando al mismo tiempo. Y la última pregunta es, ¿cuál es su opinión sobre la estrategia sanitaria tan debatida, discutida y cuestionada en la provincia de Formosa? Sí, a mí no me gusta opinar sobre lo que hacen otros funcionarios de otras jurisdicciones. Siempre digo lo mismo. Los funcionarios somos servidores públicos y los que nos tienen que evaluar y categorizar son los propios ciudadanos a los cuales representamos y tenemos que cuidar. De manera que yo intento explicarle a la ciudadanía porteña lo que hacemos aquí, por qué lo hacemos y dando la información precisa de los datos que tenemos. Serán los formoseños los que tendrán que evaluar si están de acuerdo con la estrategia sanitaria que tiene el gobierno de Formosa. Doctor Quiroz, gracias por este contacto con La Nación Más. Por favor, gracias a ustedes por invitarme. Bueno, vamos a ir una breve tanda. A la vuelta vamos a hablar con el doctor Mauricio D'Alessandro, abogado de...